Yeah, Team 17. Hola trader, espero que estés bien. Lo siento por la ausencia, no pude grabar el vídeo ni de las proyecciones ni algún otro vídeo 2 semanas por el tema de salud, pero ya estoy de vuelta. En este vídeo vamos a aprender una estrategia completa del day trading en solo un vídeo, ¿vale? Te voy a explicar todas las detalles necesarias, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Aquí tengo el gráfico, la libra Swiss franco, temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedes ver el gráfico y tengo una tendencia bajista marcada, luego tengo una tendencia alcista marcada, aquí tengo un nivel importante, es una zona de demanda, ¿de acuerdo? Porque el precio se encuentra encima de esta zona, ¿bien? Aquí también tengo una zona de demanda ahora, ¿de acuerdo? Porque el precio ya ha roto esta zona y está subiendo, moviendo arriba de esta zona. Entonces, el día 5 de marzo de este mes yo compartí este análisis, este gráfico con mis alumnos en el canal de educación. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando compartí este análisis, el precio se encontraba por aquí. ¿De acuerdo? El precio estaba testeando esta zona. Entonces, cuando yo compartí el análisis, esta zona era una zona de oferta. Olvidar todas estas velas, pensar que estamos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedes ver la captura de mi canal de educación, ¿de acuerdo? El día 5 de marzo el precio se encontraba por aquí y tenía analizado así el gráfico. Bien, entonces yo esperaba dos escenarios de este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, el primer escenario era que yo esperaba que el precio puede tener rechazos desde esta zona de oferta, puede bajar a testear este nivel importante, otra zona de demanda y luego la tendencia alcista. De ahí podemos buscar entradas. ¿De acuerdo? Este era el primer escenario que yo esperaba. El segundo escenario era que el precio rompa esta zona, ¿de acuerdo? Que suba un poco y luego que vuelva a bajar la zona, vuelva a testear esta zona rota y luego que forma otro impulso alcista. ¿De acuerdo? El segundo escenario, la ruptura de esta zona de oferta, subir un poco, bajar a testear esta zona rota, entonces esta zona se convertiría en una zona de demanda y luego empezar un nuevo impulso alcista. Entonces eran dos escenarios que yo había estudiado en este gráfico. ¿De acuerdo? En general, en ambos casos esperaba un impulso alcista. ¿De acuerdo? Así tú tienes que analizar el gráfico también, ver dónde está el precio. ¿De acuerdo? Lo más importante es que tú empiezas a analizar un gráfico cuando esté testeando a algún nivel importante. Como aquí yo analicé este gráfico porque aquí estaba testeando una zona muy importante y es la razón. Yo esperaba el rechazo desde esta zona o impulso alcista o la ruptura de esta zona, momento alcista, retroceso hasta la zona rota y luego otro impulso alcista. Es la razón que yo esperaba el movimiento, análisis este gráfico y en cualquier caso era una oportunidad. ¿De acuerdo? De esta forma tú puedes analizar todos los gráficos que están testeando algún nivel importante. Puede ser alguna zona, puede ser una tendencia, puede ser algún soporte o resistencia. ¿De acuerdo? Buscar estos gráficos que estén testeando los niveles importantes. Entonces, después de pocos días, cuando el precio rompió esta zona, el precio se movió según el segundo escenario que yo analicé, ¿de acuerdo? Se rompió directamente, no hizo retroceso, se rompió y luego volvió a testear esta zona de demanda, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el precio estaba ya había roto esta zona de oferta, esta que tengo marcada, ya estaba formando otro impulso alcista y ya estaba haciendo el retroceso. Entonces, otra vez hice el seguimiento del gráfico y entonces el escenario era el único ahora, que ahora vamos a esperar que el precio llegue a testear esta zona y luego vamos a esperar otro impulso alcista. Primero eran dos escenarios, el precio movió según el segundo escenario, luego se quedó solo un escenario, el retroceso hasta esta zona
¿de acuerdo? Y luego el impulso alcista. Entonces, después de varios días. Y luego, ¿qué sucedió? Fíjate, el precio bajó a testear esta zona, tuvo fuerte rechazo y ha formado este impulso alcista. Este es una temporalidad diaria, aunque este movimiento se ve pequeño, pero son más de 200 pips. ¿De acuerdo? Fíjate, varios días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, toda la semana el precio ha estado subiendo. ¿De acuerdo? Así se movió el gráfico el precio en este gráfico, ¿de acuerdo? Ahora lo analizaremos, lo estudiaremos la entrada también, pero aquí lo más importante es que la mayoría de la gente falla, directamente abren temporalidades pequeñas, puedes operar. No hay ninguna duda, pero si tú quieres una alta efectividad de tus operaciones, ¿de acuerdo? Quieres buscar entradas con menos riesgo, quieres ganar más pips, quieres buscar entradas precisas, más conservadoras, debes tener una forma de operar, ¿de acuerdo? No es que tú vienes aquí y hoy quieres joder el mercado, te abres una temporalidad directamente en mes 5, estás viendo que el precio está subiendo y tú entras en el mercado. No hagas eso. Una forma de operar. Un sistema. Un sistema no es algo automático. Un sistema es que tú empiezas con una orden, que voy a analizar una temporalidad mayor, voy a buscar una dirección, voy a estudiar diferentes escenarios del mercado y luego voy a tomar una decisión que voy a buscar compras o ventas. ¿De acuerdo? Esto es un sistema del trading. Cuando yo hablo del sistema en mis artículos, en mis vídeos, no significa que estoy hablando de algo automático. No, tu mente es automático. Debe pensar de forma automática. Tengo que estudiar temporalidades mayores, tengo que buscar una dirección, tengo que buscar una dirección, tengo que estudiar diferentes escenarios del gráfico y luego tomar una decisión. Esto debe ser un sistema automático en tu mente, pero en general es todo manual, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, tú puedes buscar entradas muy precisas y puedes tener una alta efectividad de tus operaciones, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a directamente temporalidad en B30 porque es una temporalidad donde yo he visto los patrones muy claros, ¿de acuerdo? Y donde yo he visto las entradas más conservadoras, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí era el precio que tú puedes ver, la vela también, la fecha. Aquí es 4 de marzo y cuando yo compartí el análisis, el precio estaba formando esta vela pequeña, ¿de acuerdo? 5 de marzo. Aquí abajo puedes ver la fecha también, ¿de acuerdo? Ahora vamos en una temporalidad menor y vamos a buscar la claridad, vamos a buscar una entrada, vamos a hablar de las confirmaciones donde la mayoría falla. Aquí tenemos la temporalidad M30 y aquí vamos a estudiar la entrada que el precio ha dado en este gráfico y dio varias entradas y vamos a estudiar con más detalles, ¿de acuerdo? Entonces, el 5 de marzo, cuando yo compartí el análisis y luego el precio empezó a mover, ya te he explicado cómo se movió el precio. Aquí fue la ruptura de la zona de oferta de temporalidad diaria. Aquí no fue la ruptura, ¿de acuerdo? Cuando tú estás analizando la temporalidad diaria y esperas una ruptura de algún nivel en la temporalidad diaria, necesitas que la vela de temporalidad diaria se cierre encima de una zona. ¿De acuerdo? En este caso estábamos esperando la ruptura de la zona de oferta. Entonces aquí el precio se cerró encima de zona de oferta en la temporalidad diaria. Aquí no, aquí simplemente fue un movimiento, luego el precio se bajó y aquí fue la ruptura de la zona de oferta en la temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Es importante que tú entiendes este factor. Mucha gente falla, muchos de mis alumnos me comentan que han analizado el gráfico, estaban esperando la ruptura, han ido a la temporalidad pequeña, ahí sucedió la ruptura antes, pero realmente no fue la ruptura. Tú tienes que esperar en la misma temporalidad. ¿De acuerdo? Donde tú analizaste el gráfico. Entonces, aquí fue la ruptura de la temporalidad diaria. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho la ruptura, luego tenemos que esperar que el precio que el precio haga una corrección y que vuelva a testear el nivel roto. Ya sabes que muchas veces, cientos de veces, casi en cada vídeo, en muchos de mis escritos, mis artículos, yo he dicho esta frase, esa teoría de operar. Cada vez que el precio rompe algún nivel importante, en mayoría de los casos vuelve a testear el nivel roto. ¿De acuerdo? De ahí podemos buscar entradas, ¿de acuerdo? Aquí fue la ruptura de la zona de oferta en la temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho la ruptura, esta zona de oferta, que el precio venía de abajo, se convirtió en una zona de demanda. Aquí es una zona de oferta.
¿De acuerdo? Y aquí es una zona de demanda. Hablo de esta zona. ¿De acuerdo? Cuando el precio está aquí, esto es una zona de demanda. Y cuando el precio está aquí, esta es una zona de oferta. Bien, entonces, de momento voy a borrar esta zona para que no te confundes con otros niveles que voy a marcar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, cuando el precio estaba testeando la zona de demanda diaria, aquí empezó a hacer la corrección. Y ahora tu trabajo es buscar una zona. ¿De acuerdo? Tu trabajo es buscar confluencia con diferentes niveles. Aquí te voy a explicar algo muy sencillo, pero muy importante, que hay diferentes formas de buscar las entradas. ¿De acuerdo? Tú aquí mismo, cuando el precio se encuentra dentro de una zona, tú puedes buscar entradas. ¿De acuerdo? Aquí, si tú ves, si te fijas, este es un movimiento institucional. ¿De acuerdo? Ya sabes que hay varios vídeos en mi canal de YouTube donde he explicado cómo operar el movimiento institucional. Pero aquí hay algo importante. Aquí sí que el precio ha formado un movimiento institucional, pero aquí la corrección no es válida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la temporalidad en B30. Si tú vayas en la temporalidad en B15 o incluso en B5 también, aquí el patrón no es muy claro. Un patrón es claro cuando tenemos el movimiento claro, luego que podamos marcar una corrección. Y para marcar una corrección necesitamos mínimos dos veces que el precio haya formado máximos altos o mínimos altos o máximos bajos o mínimos bajos. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos una corrección válida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no encuentras una entrada en una zona, ¿de acuerdo? No pasa nada. Esperar que el precio empiece a formar un impulso. Cuando el precio está formando un impulso, de ahí podemos buscar entradas. ¿De acuerdo? La primera forma es dentro de zona buscar algún patrón. Si no hay, no encuentras, no pasa nada. Vamos a esperar que el precio siga subiendo y en el camino de esta subida podemos encontrar varias entradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí el precio, ya sabes que aquí era una zona de oferta de temporalidad diaria. El precio haciendo la corrección llegó a testear la zona de demanda. Aquí tenemos una zona de demanda. Marcamos esta zona en la temporalidad en B30 y marcamos la corrección. ¿De acuerdo? Entonces aquí fue la primera entrada en este gráfico. Bien, todo claro. Entonces entramos más o menos por aquí. El de stop loss tú puedes colocar abajo de este nivel. Es un stop loss muy justo porque estamos en la temporalidad M30, ¿de acuerdo? Entramos por aquí más o menos 1,12300. Si colocas aquí el stop loss más o menos, entonces 1,12. Son 30 pips, ¿de acuerdo? Así que es un stop loss bastante justo según el par. Este par ya sabes que es muy volátil. El libre Swiss franco, si tú encuentras una entrada con solo 30 pips de stop loss, yo diría que es una muy buena entrada porque este par es muy volátil y te puede dar muchos pips como nos ha dado en este gráfico más de 200 pips. ¿De acuerdo? Fíjate, un impulso alcista muy potente. Entonces aquí en este gráfico la primera entrada fui por aquí. Si tú eres un seguidor constante de mis vídeos, de mis escritos, de mis trades, ya sabes que esta estructura es muy familiar, muy famosa. Yo cientos, miles de veces he compartido esta estructura, ¿de acuerdo? Tenemos que marcar alguna zona donde el precio haya testeado y haya tenido rechazos y luego marcamos la corrección y en la ruptura de la corrección podemos entrar en el mercado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver aquí una cosa más. Aquí tenemos más confluencias. ¿De acuerdo? Fíjate aquí. Aquí tenemos más confluencias. La corrección puedes marcar así también. ¿De acuerdo? Si marcas así, la corrección está correcto. Aquí hay algo muy importante. Tú tienes que marcar la corrección cuando tú llegas al gráfico. A lo mejor, si yo he marcado la corrección de la forma que tenía marcado antes, estaba correcto. Pero si tú ves que tú ha llegado el gráfico cuando el precio estaba por aquí y tú marcas la corrección por aquí, está correcto. ¿De acuerdo? Depende a la hora que tú llegas el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la entrada fue más o menos 5 pips más arriba. Bien, así que esa entrada sigue siendo válida. Bien, ahora, otra vez que el precio, vamos a marcar esta corrección por aquí, vamos a este impulso alcista. Entonces, aquí fue otra entrada. Otra entrada, aquí también te voy a explicar cosas que son muy importantes. Fíjate, otro nivel muy importante donde el precio, después de dar esta entrada, subió bastante a favor y luego empezó a hacer otra corrección y llegó a testear esta zona de demanda y estaba testeando este impulso alcista también. Entonces tú marcas aquí la corrección. Ahora tú puedes preguntar por qué no has marcado aquí la corrección. Esto es un nivel lateral. Aquí si marcamos la corrección sería así. Entonces esto no es la corrección. La corrección es
a la dirección alcista o a la dirección bajista. Entonces tenemos que empezar a marcar la corrección donde después de formar un punto el precio empieza a bajar o empieza a subir. Depende a la dirección que tú estás buscando entradas. Entonces empezamos a contar aquí la corrección y es una corrección excelente, una corrección muy clara porque aquí el precio ha formado máximos bajistas, mínimos, máximos, mínimos y máximos. ¿De acuerdo? Entonces si marcamos la corrección, aquí tenemos una zona, aquí tenemos otra confluencia. Todas estas confirmaciones que voy a repetir aquí de esta entrada. El precio estaba testeando esta zona de demanda, número uno. El precio estaba testeando este impulso alcista, número dos. Marcamos la corrección y aquí el precio rompió la corrección, número tres. Aquí tenemos tres confirmaciones en la temporalidad M30 y luego las confirmaciones que teníamos de temporalidad diaria. ¿De acuerdo? Si vamos a contar, son tres o cuatro confirmaciones. Entonces, en total tenemos cinco o seis confirmaciones. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a operar de esta forma, vas a tener una alta, no, súper alta efectividad de tus operaciones porque tú tienes suficiente confirmaciones. Muy poca gente, muy pocos traders operan de esta forma. Muy poca gente pueden esperar tanto. ¿De acuerdo? La mayoría ya sabes cómo opera viendo ese tipo de velas. Esto no es una forma de operar. ¿De acuerdo? Tú aquí puedes ganar, pero el dinero ganado de forma incorrecta es un dinero peligro. ¿De acuerdo? Aquí puedes ganar algo, pero en mayoría de los casos vas a perder. ¿De acuerdo? Entonces, si entramos por aquí 1,12500, colocamos el stop loss abajo de esta zona, que sería muy justo, 25 o 30 pips. ¿De acuerdo? Y tú tienes que buscar el próximo nivel importante para el take profit o si tú ves que el precio está moviendo de esta forma a tu favor, seguir moviendo tu stop loss a punto de entrada e ir protegiendo tus beneficios, ir cerrando parciales, ¿de acuerdo? Aquí el precio bajó a testear otra vez, ¿de acuerdo? Esta zona, entonces aquí otra vez fui una entrada, otra corrección. Entonces, si tú llegas por aquí y ves que el precio está a punto de dar entrada, aquí puedes tomar una entrada. Pero si tú llegas aquí, de acuerdo a esta entrada, el mercado ya ha dado duro, puedes tomar esa entrada, esperar con paciencia. Aquí el precio volvió a testear esta zona, estaba testeando este impulso alcista, hizo una ruptura falsa con este impulso alcista. Aquí tenemos una confirmación más, ¿de acuerdo? Marcamos la corrección y en la ruptura de la corrección entramos en el mercado. Así tú puedes encontrar varias entradas. Entonces aquí hasta ahora hemos estudiado cuatro entradas. Primera fui por aquí, de acuerdo. Segunda por aquí, tercera por aquí y la cuarta por aquí, de acuerdo. Así puedes seguir buscando entradas porque cuando el precio está moviendo con ese tipo de claridad que está subiendo, haciendo la corrección, subiendo, haciendo la corrección, subiendo, haciendo la corrección, tú puedes buscar muchas entradas. Pero aquí no solo tenemos esa temporalidad, tenemos un estudio completo y tenemos varias razones de buscar entradas en compras, ¿de acuerdo? Porque las temporalidades mayores nos indicaban una compra clara, habíamos esperado suficiente, entonces el mercado paga de esta forma. ¿De acuerdo? Así que aquí en este vídeo, solo estudiando un gráfico, tú has aprendido una forma de operar. Ahora, todo este conocimiento, el conocimiento que acabo de compartir, tú puedes aplicar en todos los gráficos, en cualquier gráfico, cualquier mercado financiero. Puedes operar criptos, ¿de acuerdo? Puedes operar acciones, futuros, índices sintéticos, forex, lo que sea. El mercado se mueve así, ¿de acuerdo? Pero debes tener un sistema del trading que voy a analizar temporalidades mayores, voy a buscar una dirección, voy a estudiar diferentes escenarios del gráfico. Una vez hecho un movimiento, voy a quitar el escenario que no funcionó, voy a tener en cuenta el escenario que el precio ha movido según este escenario y luego cambiar la temporalidad, esperar las confirmaciones que normalmente tú esperas y luego tomar acción. ¿De acuerdo? Esta es una fórmula completa. Esta es una forma completa de operar, ¿de acuerdo? Esto es un sistema de trading. Necesitas mucho tiempo para dominar esta forma, ¿de acuerdo? Porque lo que cuesta más no es analizar el gráfico, no buscar esta entrada. Lo que cuesta más que entrenar tu mente, ¿de acuerdo? Mucha gente, muchos de mis alumnos cuando están cumpliendo algún deber empiezan a entender las cosas, creen que ya han aprendido suficiente y empiezan a analizar el gráfico. Esta mañana cuando yo estaba respondiendo a uno de mis alumnos, había visto unos vídeos y me envió un gráfico para estudiar. Se lo dije, ok, ya está. Me vuelve a preguntar, ¿está correcto o no? Entonces le mando un mensaje, mira,
aún estás muy pronto que tú analizarás el gráfico. Es lo que yo respondí a mis alumnos, porque aún tienes que aprender muchas cosas. Yo veo muchos errores. Ahora, si yo te voy a explicar este momento, estos errores, no lo vas a entender. Entonces, necesitas pasar por todo el proceso. Una vez debes acabar con tu proceso y entender todo lo que tú debes tener y luego analizar el gráfico. De acuerdo, un alumno que haya visto 5 vídeos o un PDF y ya tienes algo de teoría, entonces empieza a analizar el gráfico, comete un error y yo le explico, esta fue tu error, pero él aún no ha estudiado este tema. ¿Cómo va a entender? Jamás lo entenderá. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé cómo se enseña porque tengo mucha experiencia. Ya llevo 5 años completo, ¿de acuerdo? Enseñando el trading. Bien, entonces yo sé que cómo funciona. Por eso digo que lo que cuesta más no es analizar el gráfico, lo que cuesta más es entrenar tu mente porque dentro de tu proceso, después de ver 2 vídeos, tú vas a creer que ya tú eres un trader, ya puedes operar. Pues no, necesitas mucho tiempo, necesitas cumplir el proceso de aprendizaje, empezar desde cero hasta avanzado con una orden y luego ganar experiencia mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ponerte retos de 50 operaciones, de 100 operaciones y ver cómo has operado, descubrir tus errores, buscar tus patrones favoritos. Favoritos significa que te han dado una buena efectividad, seguir operando, seguir practicando con estos patrones, ¿de acuerdo? De esta forma, tú puedes tener una alta efectividad de tus operaciones. Ya lo sabes, que muy poco porcentaje, muy pocos traders lo operan de esta forma. La mayoría ven un par de vídeos, 3 vídeos, 5 vídeos, se creen que ya son traders rentables. Y luego lo que ocurre, ya sabes, que pierden dinero, pierden todo el capital. Así que vuelves a ver este vídeo no una vez, varias veces, y donde yo, las cosas que yo repito más, apúntalo, te lo van a ayudar, te lo aseguro que te lo van a ayudar, ¿de acuerdo? Y luego tener este sistema y seguir aplicando 1 vez, 2 veces, 3 veces, cuatro veces, 5 veces, seguir aplicando hasta que tú empiezas a ver los resultados. Si tú después de 1 mes, si tú crees que esto no funciona, empiezas a buscar otra estrategia, después de otro mes tú empiezas a buscar otra estrategia, jamás funcionará. Necesitas entender lo básico del mercado, del gráfico, y luego tienes que practicar, aplicar tu conocimiento, tu aprendizaje, tu aprendido de una forma constante. Y recuérdate, sin una temporalidad, no te puedes poner que a esta estrategia voy a dar 3 meses. Si no me da resultados, voy por otra estrategia. No, jamás va a funcionar así. Así no funciona. Aprender y luego tú vas a ver, cuando tú vas a aprender una estrategia, una operativa, aunque esta que te acabo de explicar o de otro trader, hay muchas formas de operar. Ya vas a entender que esto sí que funciona, ¿vale? Porque hay cosas que tú debes entender aquí. Es que, por ejemplo, yo opero sin indicadores, sin complicaciones y llevo muchos años, llevo 5 años, ¿de acuerdo? Hay cientos y cientos de vídeos de esta operativa en mi canal de YouTube. Entonces, algo que no funciona, por ejemplo, yo te puedo engañar por poco tiempo, pero no para siempre. Yo puedo engañar a poca gente por un tiempo corto, pero no a mucha gente para siempre. No, esto no funciona. La gente son muy inteligente. Hay gente que entiende. Aquí tengo miles de alumnos, de acuerdo, mucha gente que sigue a FFM y luego llevo mucho tiempo con el mismo formato de operar con una sola operativa, ¿de acuerdo? Sí que hemos actualizado con el tiempo la información, pero la forma es la misma. Las confirmaciones son las mismas, las zonas, las tendencias. Yo creo que 2021 que estoy grabando los vídeos de puedes empezar a ver mis vídeos de este primer día. De ese primer vídeo, yo hablo de las mismas cosas, entonces son cosas que te pueden ayudar a entender que esto sí que funciona porque este tío lleva mucho tiempo. Encima habla de las mismas cosas, de la misma operativa y lleva muchos años y entonces esto funciona. ¿De acuerdo? Así tú puedes a observar a diferentes traders que a ti te gusta y luego aprender y luego lo más importante, aplicar de una forma constante hasta que tú empiezas a ver los resultados. No hay otra.
No hay otro secreto, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que tú hayas aprendido todo lo necesario, lo que yo he explicado en este vídeo. Si tú eres mi alumno y si tú tienes alguna pregunta sobre este vídeo, escribirme por privado, por Telegram. Si tú no eres mi alumno, ¿de acuerdo? Si tienes alguna pregunta, coméntame en los comentarios de este vídeo. Intentaré responderte lo antes posible, ¿de acuerdo? Pues nada, estaré grabando más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.